Saludos amigos y amigas, iniciamos Coloquio, el programa económico de la semana con una temática muy abundante, muy rica para el análisis económico, no solo de la economía dominicana, sino de la economía mundial, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, lo que pasa en Estados Unidos con las masivas acciones contra indocumentados y su impacto en la economía. En el plano local también un encuentro de la industria del plástico esta semana y algunas recomendaciones que ha hecho la Asociación de Bancos Múltiples, la ABA, sobre el tema de la ciberseguridad. Esteban, saludos. Saludos, Alex, saludos a los amables televidentes que nos siguen en Coloquio. Mira, Esteban, no hay dudas de que un tema que hemos abordado tú y yo aquí, el anuncio de aranceles y luego la negociación de Estados Unidos con China, con Reino Unido. Inicialmente, cuando anuncian el arancel, se arma a nivel de lo que el dominicano llama un bollo económico, pero luego como que comienzan a negociar y entonces viene una pausa de meses y ese es el drama económico con los aranceles que ha motivado a una revelación del Fondo Monetario Internacional valorando alguna mejoría en la economía de China y otras economías emergentes en el primer trimestre por ese cambio de actitud respecto a los aranceles que ha anunciado Trump, que tú tienes una tesis de que a Trump le gusta mucho anunciar para después negociar. Sí, ciertamente así que ocurre. Lo que pasa es que en el caso de lo que se ha hecho, como fue tan rápido y tan brusco y repentino, generó mucha incertidumbre. Al generar mucha incertidumbre, entonces los mercados se sacudieron y eso ha provocado una situación de ralentización en cuanto a lo que tiene que ver con el crecimiento económico mundial y también ha tenido reacciones adversas a nivel interno el presidente Trump, porque para nadie es un secreto que cuando se establecen aranceles en los países donde se establecen esos aranceles, entonces tiende a haber un aumento de precios a nivel interno en esas naciones, a menos que ese país tenga la capacidad de sustituir los productos que van a aumentar de precio por aranceles con productos locales, lo cual no es el caso de Estados Unidos. Entonces, lo que pasó con los aranceles anunciados por Donald Trump fue que tuvieron una repercusión inmediata a nivel interno en ese país, que se tornó adversa porque la gente entonces comenzó a sentir un mayor impacto en los precios de los bienes que demandan, porque la idea, si bien pudiera tener sentido, era una idea inaplicable en cuanto al efecto, porque cuando se trata de establecer medidas de protección en un país con el propósito de incentivar o incrementar la industria local, eso no se hace de la noche a la mañana, eso tarda meses, años, pudiera ser algo de mediano y de largo plazo. Entonces, en lo inmediato lo que te provoca es inflación, que fue lo que provocó en Estados Unidos, y eso entonces hizo que el gobierno del presidente Trump pues tuviera que hacer negociaciones rápidas con varios países a los fines de ir dándole para atrás a esos aranceles que anunció inicialmente, como si se tratara de un logro, cuando lo que estaba haciendo era afectando los bolsillos de los propios ciudadanos norteamericanos. Mira, cuando yo estudiaba en Washington, acudí a un lugar que precisamente fue visitado por el presidente Donald Trump para participar en un evento musical en Washington, D.C., capital de Estados Unidos. Y allí se produjo un abucheo al presidente Trump y diariamente el dominicano está llamando aquí, mira, como se lo comunican a todo el que va a Nueva York y a otras ciudades, a Miami, el tema de la inflación en los Estados Unidos está mortificando mucho, no solamente con los precios de los bienes, se mantiene en algunos lugares el problema, mira, de los huevos, y hay una inflación que está perjudicando mucho al que reside en los Estados Unidos, pero además esa expectativa
que hay con el impuesto a las remesas, que lo analizamos, de que sería aplicado a los indocumentados, decías tú hace un par de semanas, y tú hablabas de 290,000 o 300,000 dominicanos indocumentados. Ya hay quienes le han puesto número al impacto de un posible impuesto. Ahí, por ejemplo, Castillo Sabiñón, que fue ministro de Industria y Comercio, habló de que posiblemente afecte a la República Dominicana en caso de que aprueben eso con unos 1,000 millones de dólares, pero... Una exageración de Castillo. Yo creo que es mucho. Sí, claro, es una exageración. No deja de ser una información política, tomando en cuenta de que tú me estás hablando a mí de que si le van a poner un aumento, un impuesto de un 5% posiblemente a las remesas que envían los dominicanos a República Dominicana, y que solamente pesaría sobre los indocumentados, y si los indocumentados son apenas qué sé yo, un 15% de la totalidad de dominicanos que residen allá, entonces tú tendrías un impacto mínimo. Eso pudiera tener algún tipo de ralentización en el crecimiento de la remesa, pero ni siquiera de una reducción en la remesa. O sea, no creo que sea así. Los dominicanos no van a dejar de enviar remesas por el hecho de que se les aumente un porcentaje, asumiendo que fuera algo general. O sea, lo que te digo es que si tú mandas todos los meses $100 a tu familia en República Dominicana, y te aumentan y te ponen un impuesto de un 5%, tú vas a tener que mandar $105. O sea, eso tampoco... yo voy ahora a mandar 95, bueno, porque me pusieron un impuesto. Pero hay que buscar, Esteban, también la parte que cobra la empresa remesadora. ¿Cuál es el porcentaje que cobra? Sí, 5 o 6. La empresa remesadora te cobra un 5 o 6, pero eso va a quedar igual. Y si Eso se va a sí quedar igual, igual. al final tú vas a tener un costo adicional. El costo adicional sería el impuesto, si es que se aplica el impuesto. Pero un 5 más un 6 es un 11. Un 5 más un 6 es un 11, pero el 6 ya existe. Entonces es un 5, no es un 6, no es un 11. Entonces, porque eso se asumiéramos que está en cero. De un 5 más un 6, bueno, 11%, pero no es así, porque el 6 como quiera existe, el 6 como quiera se mantiene. Entonces, tú tienes la situación es de que el volumen de las remesas como tal, o sea, no creo que se reduzca, o sea, porque tú tienes que calcular cuál es el promedio de envío de remesas a los dominicanos. El promedio de envío de remesas a los dominicanos de Estados Unidos son más o menos $250, más o menos, de $200 a $250 mensual. Entonces, bueno, son $200, pon tú que sean $200, pon tú que sean $300. Son 15 dólares. $15 adicionales. O sea, entonces tú dices, yo no voy a mandar ahora, porque ahora son $15 que tengo que pagar adicionales. No, hombre, no. Eso no. Creo que se está creando una especie de cuco más allá del efecto real que tendría. Y eso que todavía ni siquiera se está aplicando porque es un proyecto de ley. Ahora, ¿cómo se saca un número de que nos va a afectar con 1,000 millones, por ejemplo? Porque veo que regularmente aquí vivimos sacando muchas cifras. Muchas cifras. Entonces digo, para que sean 1,000 millones, Alex, tendría que ser. Eso quiere decir que las remesas se reducirían en un 10%. Pero para reducirse... Aquí llegan 10,000 millones de dólares anuales más o menos de remesas. 1,000 millones sería un 10%. Y sin embargo el impuesto ni siquiera de un 10%, sino de un 5%. Entonces, ¿de dónde tú sacas los 1,000 millones? Pero los 1,000 millones tendrían que aplicárselo a los 11,000, a todo el mundo que manda, no solamente al indocumentado. O sea, que por eso te digo que se trata de una declaración exagerada. Esteban, televidentes de Coloquio nos han pedido por la vía de WhatsApp, y algunos personalmente, que hablemos de la actual situación de la economía dominicana. ¿Cuánto se ha desmonetizado para mantener el dólar en el nivel en que se encuentra, luego de que en los primeros meses del año el dólar se encaramó y luego eso motivó medidas por parte del Banco Central? Entonces, desmonetización, tasas de interés y un cambio en el modelo. Tú sabes que el Banco Central tenía un modelo de inyectarle liquidez a la economía para los diferentes sectores, aunque tú y yo hablábamos aquí frecuentemente de que parte de esos recursos eran utilizados para la reestructuración de préstamos de gente, para sacarle provecho a la tasa de interés que fijara el Banco Central para esos recursos, regularmente de un 9%. Entonces,
Ahora vemos, y lo analizamos la semana pasada, una guerra de ofertas de marcas blancas, marcas propias, una cantidad de separatas de cadenas comerciales, tratando de aumentar las ventas y además con nuevas tiendas que están muy cerca, como el caso, por ejemplo, de 2 o 3 que hay en la avenida Núñez de Cáceres. ¿Tú crees que realmente esa tasa del dólar que tenemos ha costado una desmonetización más o menos de qué cantidad de dinero? Porque la gente está diciendo como que ve poco dinero en las calles. Sí, pero las autoridades del Banco Central que estuvieron inyectando recursos, que estuvieron reduciendo el circulante, comprando dólares ofreciendo o colocando dólares para evitar que la tasa se dispare más allá de lo deseado. No se vieron tan forzadas porque como quiera que sea, el efecto de la medida que tomó Estados Unidos con relación a los aranceles también tuvo una situación de que afectó la moneda norteamericana. Es decir, el dólar norteamericano se vio afectado en su valor a nivel internacional y eso se tradujo también aquí. Y por eso el dólar, ustedes vieron que de repente bajó aquí de 63 y pico por uno, bajó a 58, 59. Hoy día está en 60,25, 60,30, porque no es que está en 58, 59 como anuncia el Banco Central en su portada. Estamos hablando de grandes cantidades de divisas. A nivel normal, en los bancos, hoy día el dólar está a 60,25, 60,30. A nivel normal. O sea, si tú vas a buscar $1,000, $2,000. Si quieres más de ahí. ¿Alguna tarjeta de crédito? Si quieres más de ahí, te sale más caro. Entonces, el dólar ha bajado, pero no es que ha bajado en una proporción tampoco extraordinaria. Y mientras tanto, lo que tú tienes es una situación de que se ha reducido la demanda interna, Alex. La gente está comprando menos. Está comprando menos. La gente está consumiendo menos. Yo veo menos gente en los negocios. Exacto. Entonces, como la gente está consumiendo menos, tú tienes la situación de que aun cuando ha habido inflación en el ámbito internacional, los precios no están subiendo mucho, pero no están subiendo mucho porque la competencia interna hace que tú digas, bueno, si la gente me está comprando menos y yo subo el precio, me van a comprar mucho menos. Entonces, por eso los precios no han subido mucho. Posiblemente aquí haya sectores del comercio que estén sacrificando ganancias o parte de sus ganancias en el sentido de que están vendiendo a precios normales sin hacer ajustes extraordinarios en procura de no ver reducidas sus ventas. Entonces, tenemos inflación, sí tenemos inflación, pero la inflación no ha sido tan impactante. ¿Por qué no ha sido tan impactante? Porque la demanda interna se ha reducido. A menor consumo, bueno, menor probabilidad de caído la demanda interna. Porque ha caído la demanda interna. Y tú te das cuenta también con eso, de eso en las recaudaciones. Las recaudaciones del gobierno no están creciendo en la proporción deseada. O sea, las recaudaciones del gobierno deberían estar creciendo a un ritmo de 8%. Por encima de lo que se recaudó el año pasado. Y sin embargo, están creciendo a un ritmo de un 1%. Pero Impuesto Interno habló que en abril recaudó más de 100 mil millones. Más de 100 mil millones. Naturalmente, es el mes en que las empresas presentan sus estados financieros. Pero cuando tú calculas al 31 de diciembre. Cuando tú calculas el cuatrimestre completo, enero, abril, impuesto interno, las recaudaciones de impuesto interno en enero, abril, el cuatrimestre completo nada más crecieron un 1%. Muy poco. 1%, muy poquito. ¿Y aduana? Aduana viene aumentando sus recaudaciones, pero la viene aumentando es porque los precios internacionales están altos. Entonces, como hay más inflación a nivel internacional, lo que tú importas, pues entonces recauda más. Ahora, tiene la desventaja de que aduana apenas representa un 20% o menos de un 20% de las recaudaciones totales. Las recaudaciones fuertes las tiene impuesto interno, que recauda más o menos un 78, 77%. Entonces, cuando las recaudaciones de impuesto interno no crecen, es cuando se impacta más en las finanzas públicas, porque es el órgano que más recauda. ¿Y tú sabes por qué no han bajado más las recaudaciones? Porque el gobierno no ha reducido los precios de los combustibles acorde como ha bajado el precio del petróleo, que debería estar más barato. Si bajara los precios de los combustibles, se desplomaran más las recaudaciones. El gobierno lo que está haciendo es sacándole más ingresos a los combustibles, más de lo que establecen los impuestos que tienen. Pero además también destinando está vendiendo más caro, aun cuando lo está comprando más barato. Pero además destinando menos dinero con los subsidios en la medida en que ha bajado el precio de los combustibles. Porque, por ejemplo, en estos días yo te mencioné un subsidio al GLP que tú me dijiste
como que no entendía ese subsidio. No. Y yo tampoco lo entiendo. No se entiende porque se está poniendo en términos contables. Bueno, un subsidio para el GLP o un subsidio para el combustible esta semana, el subsidio fue de tanto. Eso está en el papel, eso no está en la realidad. La verdad es que el gobierno no está aportando dinero para subsidios a los combustibles porque el petróleo está a 62, 63 dólares el barril, señores. O sea, el combustible debería estar vendiéndose más barato como se está vendiendo actualmente. Lo cual indica que el gobierno está cobrando por los impuestos que establecen los precios y está cobrando también de más porque está vendiendo el combustible a un precio por encima del valor real que establece el mercado con base en el cálculo de la ley de hidrocarburos. Entonces, no bajar los precios de los combustibles le genera más costos altos a las empresas cuando deberían estar más bajos. Eso sí tiene, a los consumidores y a las empresas. Pero como no ha aumentado, lo que tenemos es que desde hace 3 o 4 años la economía se adaptó al precio actual de los combustibles, porque los precios se han mantenido congelados. Y cuando tú tienes un precio congelado, lo que hace la economía es que se adapta a ese nivel. Y ya tú tienes una adaptación de la economía, de los entes económicos a los precios actuales del combustible que ya tienen, repito, 3 o 4 años sin variación. Esteban, vemos también que en la banca dominicana hay una guerra de negocios. Vemos, por ejemplo, que el Banco de Reserva destinó 16,000 millones de pesos en una feria pymes, 1.400 millones de pesos en una feria inmobiliaria en Santo Domingo, hizo 2 ferias inmobiliarias en Estados Unidos, pero vemos también que persiste el tema de la feria de vehículos. Sí, como cada año. Y hay tanto espacio para seguir metiendo más vehículos en el país. Sí, porque eso viene siendo cíclico y ciertamente tenemos un aumento en la... Pero no se retiran unidades. No se retiran, lo que pasa es que no se retiran en la proporción en que entran más de las que se retiran, pero eso es parte del crecimiento, del comportamiento de la economía. Hay una demanda de vehículos. Esos anuncios que te hacen, porque además también hay mucha reposición de vehículos, Alex, o sea, están entrando vehículos nuevos, procedentes principalmente de China. Los chinos están bastante agresivos. Los chinos están agresivos, veo camionetas chinas aquí. Sí, muchas camionetas chinas, jipetas chinas, carros chinos, entonces la gente está respondiendo, vamos a decir, que cambiando inventario, se están cambiando muchos vehículos y van saliendo del mercado algunos. Repito, no en la proporción que deberían salir, pero van saliendo. Mira, Esteban, veo que el Banco del Caribe está como animándose ahí con Del Toro. Abrieron una oficina en el este, en Punta Cana, y lo veo ahí tirado al medio. Como los 5 primeros bancos del país. El líder privado, Banco Popular. Sí. Segundo. De los privados. Pero el líder del banco público es Reserva. El Banco de Reserva es el líder a nivel general, porque es el más grande del país. Ahora, de los bancos privados, obviamente el primero es el Banco Popular. Y le sigue el Banco BHD. Esos son los 3 principales bancos del país. Banco Popular, BHD y el Banco de Reserva. Y el Banco de Reserva. El cuarto banco más grande del país viene siendo el banco, bueno, todavía es el Escocia, porque acuérdate que la Escocia absorbió al Banco del Progreso. Y ahí compite hasta cierto punto con otros bancos que están también metidos en la 4ª posición, entre 4ª y 5ª posición está la Asociación Popular. La Asociación Popular. Está el Banesco. El Banesco va creciendo. Sí, el Banesco va creciendo. Y la Asociación Cibao va creciendo muchísimo también. Va creciendo, pero todavía no está en ese ranking, vamos a decir, de 4º a 5, de 4º a 5º. De 4ª a 5ª posición. ¿Quién le está siguiendo los talones al Banco BHD? De eso del cuarto. En distancia, del 4º al 3º, es larga la distancia. Es larga la distancia. Donde está la distancia pegadita es en el 4º y el 5º. El 4º y el 5º son posiciones muy cerca en cuanto a cantidad de activos. En el 4º y el 5º están Asociación Popular. Asociación Popular, Banesco. Escocia Bank. El Escocia. Y también está el banco... Mira, ahora el Banco de Pimentel, el Banco Santa Cruz. El Santa Cruz. Pero ese banco, Santa Cruz está muy ese banco está en movimiento también. Muy agresivo, sí, está el Banco Santa Cruz, sí. Ahora, mira, hay que resaltar que las asociaciones Popular y Cibao son las 2 más dinámicas. Son las 2 más dinámicas. Sí, claro. Y realmente son como las hormiguitas que están trabajando. Y eso es muy bueno. Pero yo te mencionaba el Banco del Caribe porque estoy viendo como que tienen una estrategia de comunicación muy activa. Y qué bueno que realmente
le pongan atención a una de las áreas que más necesita un banco, una buena vicepresidencia de reputación, que así que se llama ahora, Sí. Sustituyendo la palabra comunicación por reputación. Yo fui al Banco Central en un par de eventos que hizo el Banco Central en el pasado. Trajeron expertos de Europa sobre el tema de la reputación. Y creo que la reputación y la ciberseguridad son dos temas para los bancos. Sí, ciertamente, porque se trata de un asunto de retos. Ahí los bancos, tú sabes que los bancos pierden mucho dinero en cuanto a lo que tiene que ver con, ahí era que iba. intentos de estafa y eso, principalmente a nivel electrónico, de parte de clientes y también de parte de personal interno. Lo que pasa es que eso generalmente no se publica de manera muy directa. Lo que No, hace el banco es que recientemente se publicó una publican estadística. los montos, pero no publican los casos, tú ves. Ah, los Porque casos no. Si no te publican los montos, y efectivamente los bancos pierden cada año miles de millones de pesos en fraudes cibernéticos, y por eso hacen inversiones extraordinarias en lo que tiene que ver con la seguridad. Bueno, yo fui a hablar con Rosana Ruiz sobre este tema y los bancos han tenido que invertir en un año más de 4.000 millones de pesos en el área de ciberseguridad. Y además, quiero narrarte, porque he ido muchas veces, lo quiero resaltar aquí, una de las mejores decisiones creadas en este país de satisfacción es pro usuario de la superintendencia de bancos, que tiene un personal, cada quien con una computadora, abriendo un expediente de cada caso que se le presente y lo van resolviendo. Y eso es eficiencia de la superintendencia de bancos, como es también eficiencia que el Banco Central, la superintendencia de bancos, el Banco Popular y el Banco de Reserva apuesten a una mayor política de inclusión bancaria para la formalización de negocios, de personas, y creo que es muy bueno ese tipo de situaciones. Sí, y el Banco de Reserva actúa de manera más activa en eso porque tiene bancarizar es patria. El Banco del Estado y por ser el Banco del Estado tiene que predicar con el ejemplo cuando se habla de la inclusión financiera, porque los bancos privados tienen un espectro de negocios ya establecido. Tú tienes clientes, los clientes que te generan dinero no necesariamente son los clientes chiquitos, por lo tanto los bancos no tienen mucha motivación para entrar a clientes nuevos que son clientes pequeños. Mira, yo le dije... Esa motivación se da cuando tú tienes clientes potenciales grandes, pero si son clientes potenciales pequeños, tú lo que estás haciendo es aumentando la burocracia interna para tú mantener una cuenta de alguien que va a aportar 2.000 pesos, que va a aportar 5.000, que va a aportar 3.000 pesos. Entonces, lo hacen como una especie de responsabilidad social más que por un asunto de negocios como tal. Ahora, el Banco de Reserva, como es del Estado, tiene la obligación de ser más proactivo en ese sentido. ¿Cómo tú evalúas? Yo te introduzco el tema porque tuve una conversación, he tenido muchas conversaciones con Samuel Pereira, el presidente ejecutivo del Banco de Reservas, y yo le decía recientemente a Samuel que yo creo que la conexión que ha establecido el Banco de Reserva con amplios sectores lo ha relanzado como institución bancaria. Yo, por ejemplo, veo a Samuel con el tema de bancarizar es patria, las oficinas del Reserva en el exterior, la militancia con la presencia en la feria turística en España, lo veo con la Lidón, lo veo con el voluntariado del Banco de Reserva, con el tema del arroz, con el tema de las pymes, con las ferias inmobiliarias. ¿Tú crees que realmente en un momento de tanta competencia bancaria, el sector privado tendría que caerle atrás a ese modelo del Banco de Reservas? No. ¿O es un signo de referencia? No, porque es que el Banco de Reserva lo que ha hecho en los últimos años es hacer lo que hacían los bancos privados. O sea, el Banco de Reserva antes se comportaba meramente como un banco estatal. Tiene más de un 65% de clientes privados. Hace un par de décadas el Banco de Reserva se comportaba meramente como un banco privado.
como un banco estatal y ya. Ahora actúa como un banco privado y ofrece servicios y ofrece productos tal como lo hacen los bancos privados. Entonces, lo que hizo el Banco de Reserva fue que se metió en la competencia del comercio y de la formalidad bancaria o de la operatividad bancaria como operan los bancos de manera regular y no ser aquel elefante grande que tú tenías antes, que tú llegabas y tú creías como que llegaba a una fortaleza. El Banco Estatal era como era un banco como demasiado sobrio, era un banco que tú te sentías como medio hasta cohibido cuando tú entrabas. Sin embargo, ya no, ya tú te das cuenta que tú entras a un banco comercial normal, donde tienes los servicios normales. Y eso sí, se constituye una ventaja para el Banco de Reserva porque a eso se agrega el hecho de que como quiera que sea, todas las negociaciones del Estado se hacen a través del Banco de Reserva. Por eso el Banco de Reserva es el más grande y va a seguir siendo el más grande, porque el Estado se concentra en su banco. ¿Quién es el líder en tarjeta de crédito aquí? A nivel bancario. A nivel bancario debe ser el Banco Popular. El Banco imagino Popular. Que el Banco Popular. Que por cierto, vamos a felicitar al Banco Popular por los 3 premios que a nivel mundial obtuvo en estos días. Los bancos reciben premios frecuentemente y hay que resaltarlo. Y yo quiero resaltar, Esteban, la política con la sociedad que tiene a nivel de responsabilidad social la Asociación Popular con becas, al igual que la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos. Yo creo que los bancos ganan mucho dinero y deben tener una política de responsabilidad social activa, hacer lo que hace el Banco Popular en la Sierra con el tema de la reforestación allá en los montones de San José de las Matas y hacer lo que hace el Banco Central con su voluntariado que va a la Loma de los 7 Picos y siembra, qué sé yo, tenemos una responsabilidad también con el agua. Sí, así es. Y creo que los bancos actúan de manera correcta en ese sentido, Alex. O sea, lo que pasa con las asociaciones de ahorro y préstamo es que las asociaciones tienen la obligación de hacerlo. Sí, Cuando digo la obligación porque se supone que son entidades sin fines de lucro, por lo tanto, tienen que redistribuir sus utilidades, que muchas veces no lo hacen a la velocidad y en la proporción en que deberían hacerlo. Los bancos privados, que son bancos por acciones o de accionistas, tienen más facilidad en ese sentido. Lo hacen por un asunto de responsabilidad social, pero no por un asunto de obligación. Mira, por lo tanto, tiene mayor impacto. El Banco Popular creó una fundación, la Fundación Popular, y eso te indica que realmente necesitaba un organismo para ejecutar esa política. Vamos a presentar, para que nos vayamos al cambio, la portada del periódico Primicias, para que nuestros televidentes vean la portada. Ahí está, República Dominicana de crisis en crisis, apagones, costo de la vida, crisis haitiana, invasión pacífica de haitianos, protestas comunitarias, rechazo a desmonte de árboles en la zona minera de Cotuí, saqueo, arena en Montecristi, Nizao, Río Jaina, paradas ilegales de motoconchistas. Economía serrana encadena con economía de la región del Cibao, turismo y gastronomía. Esteban, ahí vemos también que los subsectores de la industria dominicana generan más de 152,000 empleos formales. El adiós de Primicias a Miguel Cruz Tejada, grandes aportes al periodismo y la diáspora dominicana en el exterior. Los activos de la banca que crecieron 10.5% en el primer trimestre de 2025. Los éxitos de los bancos. Banco Popular gana oro por su ecosistema digital de la inclusión financiera. Banreservas realizando jornadas de educación financiera. Banco Caribe consolidando la presencia en la región este del país. Ahí hay un periódico completamente económico en esa edición. Esteban, pero en el Banco de Reserva hay una amiga de nosotros que estuvo en la Asociación Popular y que fue presidenta de Banesco. Oh, sí, tú te refieres la señora Valete. Linda Valete. Sí, claro. Un abrazo para la hermosa Linda Valete, nuestra querida amiga ejecutiva bancaria, que siempre ahora está en la educación financiera del Banco de Reserva. Banco de Reserva. Vamos al cambio, señor director.
Bien, amigos y amigas de Coloquio, tenemos un tema rápido, el tema de las exportaciones. Vemos que la República Dominicana está exportando huevos a Cuba, pero, Esteban, cuando comenzamos hablamos de la República de las cifras. Los números de las exportaciones como que siempre se estacionan entre 12 y 13 mil millones, y eso incluyendo el alto precio del oro que sí, está motivando una demanda mayor. Sí, y efectivamente eso se da así, la exportación oscila más o menos entre 12 y 13 mil millones de pesos. Eso de que estamos exportando huevo a Cuba, eso es un asunto, no es un asunto para uno ilusionarse demasiado, porque no es un asunto de permanencia constante, eso en algún momento va también a dejar de producirse. Además tampoco creamos que son exportaciones extraordinarias, como que se está exportando una cantidad extraordinaria o brutal. Sin embargo, también hay que observar algo. Fíjate que la situación de Haití, inseguridad en Haití, eso, uno le da la impresión como de que el comercio con Haití se pudiera ver afectado por la situación de que las bandas que controlan en la capital, pues resulta que no. En los primeros 5 meses de este año las exportaciones hacia Haití crecieron casi un 30% en comparación con el año pasado. O sea que los haitianos están consumiendo y demandando mucho más producto de lo que demandaban el año pasado. Y más huevo dominicano. Entonces estamos a un ritmo de 29.5% de crecimiento. En los primeros 5 meses de este año, que se exportaron más o menos 453 millones de dólares, en el año pasado en el mismo periodo fueron 330 millones de dólares, y en lo que va de este año 453 millones. Posiblemente lleguemos a diciembre al ritmo que vamos y volvamos otra vez a superar los 1.000 millones de dólares en exportaciones formales hacia Haití, algo que se logró en el año 2022, pero no así en el 23 ni en el 24. Pues parece que en el 25 sí va a ser así, aun cuando, repito, hay una situación de incertidumbre en ese país, de inseguridad, pero como quiera los haitianos siguen demandando bienes y servicios que son suplidos principalmente por los dominicanos. Esos son los números formales, porque también hay un comercio adicional en esos mercados binacionales y además compras que hacen en vehículos y que penetran al país y se llevan productos dominicanos del barrio de Haití, cerca de San Carlos y de muchísimos lugares. Es decir, que sumándole la cantidad de huevos que se ponen, por ejemplo, en Jimaní, que son millones de unidades de huevos, salami, el derivado del arroz, la puntilla que los haitianos la compran. Es un comercio muy dinámico a pesar de todo. No, y algo que se está destacando, fíjate que tenemos por lo menos 3 años, 2 o 3 años, en que el principal mercado, punto fronterizo entre República Dominicana y Haití en cuanto a volumen y monto de comercio es Elías Piña. Hasta hace poco eso era diferente, porque era Jimaní el punto principal de comercio. Jimaní, porque Jimaní es el punto más cercano a la capital de Haití, que es Puerto Príncipe. Sin embargo, como las bandas y eso han estado ocupando tramos carreteros y ese tipo de cosas en ese país, entonces la gente está optando por comercializar sus productos para ir a la capital haitiana por el lado de Elías Piña, que aunque resulta más costoso por el transporte, porque la distancia es más larga entre Elías Piña y Puerto Príncipe, parece que es más segura, y hoy día el 42% del comercio entre Haití y República Dominicana se está dando por Elías Piña, el 32% más o menos a través de Dajabón, y Jimaní pasó a una tercera posición, donde se está comercializando más o menos el 12 o el 13% a través de Jimaní. Los otros puntos son Pedernales y también el mismo punto de Santo Domingo, porque a través de los aeropuertos también hay comercio. Pero hoy día Elías Piña es el principal punto de comercio entre los dos países, con más de un 41 o 42% de los valores comercializados. Pero ahora tenemos que ir a una pausa. Vámonos al cambio para venir precisamente con uno de los beneficiados de ese comercio que ha aumentado 42% por Elías Piña, el señor Pedro Mato, que es hijo de Elías Piña. Vamos al cambio, retornamos con el segmento Impuestos y Negocios en este día. Amigos y amigas, vamos a recibir, Esteban Delgado, vamos a recibir a Pedro Matos, que se ha enamorado de un tema ahí, a mí me ha llamado la atención, aranceles y competitividad. Como que está profundo eso, Pedro Matos.
Bueno, Sí. saludos. La gente común no se come mucho eso, ¿no? Que dicen, bueno, que al La final gente el está resultado, preguntando que resultado. con qué batata o con qué yuca se come ese tema de aranceles y competitividad. Pero es importante. Adelante, señor Matos. Mira, es un tema que tiende en profundidades, que quizá a veces uno se detiene a pensarlo. Es lo que dice Esteban y usted, hermano Alex, es un tema no muy común, pero la profundidad de los aranceles hay que verlo por países, cómo son los costos, sobre todo lo de mano de obra y lo de costos directos como electricidad en cada país de eso. Lo que sí se sabe es que un mercado tan profundo y tan grande como el de Estados Unidos, con tantos consumidores, al momento de fijar tasas a las importaciones o a las exportaciones, dependiendo del país, eso crea un mal revuelto en lo que es el comercio mundial y el comercio de la región. Los aranceles es una técnica que se utilizó mucho en Estados Unidos en los años 1789, por ahí, 10 años, 12 años después de la independencia, y tenía dos objetivos. Uno era lograr que más países, países que veían ese gran mercado, al momento de los industriales o los comerciantes importar de esos países, tenían que pagar un arancel porque se buscaba también aumentar los impuestos para poder financiar una deuda que tenían de la guerra de independencia. Había mucha deuda. Ahora bien, los aranceles desde el punto de vista de estrategia comercial pertenecen al pasado, porque hacia donde iba el mundo era la competitividad basado en menor costo y calidad en el producto. Y República Dominicana no escapa a eso. O sea, República Dominicana, todos esos aprestos que usted ve que hizo el gobierno con relación a subsidios a esos parques industriales, era buscando la manera de que fueran competitivos, porque lo que, claro, hace mucho que arrancó a mediados del siglo XX, pero apretó más, vamos a llamarle así, 30 o 40 años atrás en República Dominicana. Pedro, entonces, escúcheme que le quiero introducir ahí. Usted está hablando de aranceles en República Dominicana, Esteban, pero se fumó como se esfuma la gasolina el tema de la misión de los 3 ministros que fueron a Washington a negociar una solución con los Estados Unidos con el tema de los aranceles. Aquí hay una serie de temas que se esfuman en los medios de comunicación y sin embargo aparecen otros con menos importancia. No se ha vuelto a hablar más de eso. Como tampoco se habla de ninguna defensa a los dominicanos que están siendo víctimas de la represión en Puerto Rico y en Estados Unidos. Yo hice un programa sobre los dos temas de manera especial. Lo hice aquí en Su Mundo TV. El asunto está en que hay nazaristas que se cuelan detrás de los aranceles. Por ejemplo, Estados Unidos necesita, de acuerdo a la política del presidente Trump, que hayan más empresas instaladas en Estados Unidos y que la gente prefiera los productos de Estados Unidos. Y eso es una barrera comercial que implica que tú tienes dos opciones. Si te aplican aranceles, por ejemplo, en México, y como se está aplicando y en Canadá, los industriales o las empresas o los servicios que vienen de allá tendrán dos opciones. O saben que van a disminuir sus ventas hacia Estados Unidos o se mudan a un país donde el arancel sea más bajito, como es el caso de República Dominicana, que tiene un 10%. Ahora bien, esto trae serias consecuencias. Por ejemplo, puede producir inflación en el país que se aplica, cambia los gustos del consumidor, también crea los hábitos, también lo cambia, disminuye la posibilidad de compra del consumidor, porque si un celular X que me cuesta $50, ahora tengo que pagar 65 o 70 dólares, pues ya eso me disminuye mi capacidad de compra porque estoy pagando más por esos productos. Ahora, vamos a verlo desde el punto de vista de República Dominicana, que es el tema que usted me plantea, hermano Alex. Mire, República Dominicana
tiene un competidor de la región que pudiera afectarle, que es el caso de Nicaragua. Se le aplicó a Venezuela creo que un 15, pero Nicaragua da un 18. El renglón tabaco, por ejemplo. En Nicaragua, al tener un 18 y aquí un 10, es posible que eso nos favorezca. No es que nos va a favorecer desde el punto de vista de que ese producto no va a aumentar, va a aumentar en Estados Unidos. La diferencia es que el tabaco de Nicaragua, por poner un ejemplo, sería más caro que el nuestro. Ahora bien, nosotros tenemos una situación incómoda aquí. Y ustedes, esos temas ustedes lo manejan bien, que es el tema de la zona franca. El 70% más o menos de las exportaciones de nuestro país es de zona franca. Y ese sector prácticamente va a ser afectado por el 10% en el mercado norteamericano. Párelo ahí, Pedro, sí, porque... No. Tú tienes ahí una situación de que no, cuando digo sí, no es porque, mira, ese arancel de 10% se está aplicando a productos dominicanos cuya materia prima, o sea, si el producto dominicano que se le vende a Estados Unidos tiene un 20% de componente de materia prima americana, automáticamente no paga el 10%. Entonces, como nosotros exportamos el 70% de las exportaciones dominicanas, el 70%, no, el 90% de las exportaciones dominicanas hacia Estados Unidos son de zona franca. Y materia prima, entonces, materia prima también de alta incidencia. La mayoría de la materia prima de los productos de zona franca son de Estados Unidos. Por lo tanto, la zona franca ahora mismo no se están viendo afectadas por el arancel del 10%, porque los productos de zona franca que están entrando a Estados Unidos procedentes de República Dominicana tienen un componente de más de un 20% de materia prima americana. Y por lo tanto, por asunto de regla de origen, entonces no están pagando el 10% de arancel. Quiere decir que eso, por eso incluso esa misión de los 3 ministros que usted hace referencia, Alex, no ha hecho mucho porque al final no nos ha perjudicado tanto el llamado 10% de arancel. Principalmente por eso que les menciono, y la mayoría de nuestros productos exportados hacia Estados Unidos son de zona franca, y los productos nacionales que son exportados hacia Estados Unidos son una mínima cantidad, apenas $600 millones de los 13,000 millones de dólares que se exportan hacia esa nación, procede de productos de productos llamados productos nacionales. Entonces, ese 10% no es que se aplica en su totalidad a todos los productos que entran a ese país, sino que depende de qué componente de materia prima tengan. Y como nosotros tenemos una alta dependencia de Estados Unidos, obviamente la mayoría de la materia prima que nosotros usamos es materia prima americana. Mira, un tema para Pedro Mato, Esteban, y también para ti. Recientemente yo vi un aparataje con un titular que está ligado al tema que Pedro Mato ha traído. Las empresas norteamericanas comienzan a mudarse a la República Dominicana por los aranceles de Trump. Tú sabes que a mí me pasó por los oídos un pajarito de ese. Déjense de estar cuqueando a Donald Trump, que es capaz de meterle una orden ejecutiva a la República Dominicana para que no se muden para acá. Y que no es una información real tampoco. No es cierto que se están mudando de países. Todavía no ha habido ninguna empresa zona franca que se haya estado mudando de un país a otro por el asunto de los aranceles de Trump. El tema esas decisiones no se toman tan rápido. El tema no es salió recientemente ese tema en los periódicos. Claro, pero ¿quién no mandó la nota de prensa? Alguna institución del gobierno para querer ver como que para buscar complacencia, estamos trayendo inversión, que somos los campeones. Sí, hombre, no es cierto eso. El tema no es tan fácil. Hay que ver, por ejemplo, las empresas que están en México, hay que ver el componente mano de obra, cuál es el precio allá. Hay que ver el componente materia prima, hay que ver el componente tecnología. Hay que ver una serie de componentes que son los que van a decidir si vale la pena mover una industria o no a otro país. Ahora bien, no quiero terminar el segmento sin decir que el país puede hacer cierta defensa. Por ejemplo, los productos que están en el DR-CAFTA. Se supone que si hay un producto que está dentro de un acuerdo y es afectado por los aranceles, pues el país tiene derecho a buscar cierta defensa. O sea que hay que esperar, cada país tiene el derecho a defender el consumo y la industria y el servicio interno. Cada país crea su estrategia de mercado. En la comercialización se trata de ganar. Ya veremos a ver qué pasa. Yo quiero recordar, Esteban, que cuando doña Sonia Guzmán era la secretaria
de Industria y Comercio. Y cuando arrancó Alderez Casta, fue creada la Dirección General, la DICOEX, que era la que daba los cursos al periodismo económico sobre el origen, el origen de las materias primas y su incidencia en la temática económica con el Acuerdo de Libre Comercio. Eso que tú acabas de decir sobre el porcentaje de materia prima importada desde Estados Unidos es un tema sumamente interesante que debe ser profundizado por todos los que hablen aquí de economía, porque hay una serie de amarres, de combinaciones de temas que realmente que son los que definen en la práctica cualquier situación. Ya analizamos en el primer segmento el tema de las remesas, ahora estamos hablando de los aranceles. Yo creo mucho en la teoría de Esteban Delgado, de que se anuncia con mucho aparataje, muchas medidas, pero a la hora de aplicar esa medida de los aranceles no es tan fácil, porque es que hay dependencia económica mundial de un tema y de otro, Canadá, México, y además con ese gigante de China, con Reino Unido. Ya el presidente Trump se le zafó llegar a un acuerdo de 90 días con China y otro acuerdo con Reino Unido. Y creo que en la medida en que vayan aumentando las protestas en Estados Unidos, las protestas en los países, las cosas no son tan fáciles desde el punto de vista económico. ¿Qué te parece, No, y tú Esteban? tienes, por ejemplo, el caso de México. En México no se está aplicando aranceles. O sea, el presidente Trump anunció aranceles para México, pero no llegó a aplicarlo, sino que lo pospuso, lo ha dejado en posposición porque es otra situación también. Tú tienes que una cantidad importante de empresas norteamericanas están establecidas en México como ensambladoras principalmente de vehículos, que son vehículos que luego van a Estados Unidos. Y es lo que habíamos mencionado al principio. O sea, cuando tú estableces un arancel en tu país, Inflación. estás afectando a los países que le venden a tu país, pero también estás afectando a tus consumidores, porque los consumidores de tu país entonces tienen que comprar esos productos más caros. Pero claro. Y eso fue lo que se perdió de vista en principio. O sea, no es que tú dices, bueno, mira, ahora los norteamericanos, como yo le estoy poniendo arancel a los productos que vienen de otros países, van a comprar productos locales. Como van a comprar productos locales, va a mejorar la industria local. No es así, porque hay muchos de los productos que están consumiendo los norteamericanos que vienen de fuera y que la industria de Norteamérica, de Estados Unidos, no tiene la capacidad para suplirlo. Entonces, al final, tú lo que está haciendo es afectando el bolsillo de los propios norteamericanos. Por eso tuviste la situación de enfrentamiento que ha tenido el presidente Trump con el presidente de la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el presidente Trump quiere que el Banco Central baje las tasas de interés para que no haya mucha inflación. Pero el Banco Central dice, yo no puedo bajar la tasa de interés si tú estás provocando aumento de precios. O sea, al final, ¿cómo bajo la tasa de interés? Sí, al bajar la tasa de interés, entonces, para poder entonces mejorar la situación de economía, tengo la situación de que tú estás presionando los precios porque tú eres el que está aumentando los aranceles. Pero además tú pudieras provocar con la reducción de las tasas de interés en Estados Unidos una fuga de capital hacia otros países buscando mejores beneficios en un escenario diferente, buscando mejores beneficios con el dinero que tengan. No, y además estarías reduciendo el costo del dinero aún más, y al reducir el costo del dinero aún más, estarías devaluando más la moneda norteamericana, que dicho sea de paso se devaluó. La moneda norteamericana se devaluó y por eso bajó el dólar aquí frente al peso de 63 y pico a casi 59. De ahí es que tú sacas la teoría de que lo del dólar aquí es temporal. Sí, lo del dólar aquí es temporal por eso, porque no fue una medida interna, fue una medida de reducción del valor del dólar a nivel internacional que también repercutió aquí. Ahora, Pedro Mato, hay que decirle a Pedro Mato un minuto nada más. Con los aranceles de Trump lo han querido convertir en la práctica en una reforma fiscal, tirándole a través del encarecimiento de los precios a los consumidores norteamericanos. Sí, hasta cierto punto es el efecto que tiene. Es una reforma fiscal, Pedro, con los aranceles. Pero yo te diría que desde el punto de vista geopolítico, yo creo que a Estados Unidos le conviene llevarse bien con los países de América Latina en materia económica. Totalmente. Porque lo que está pasando con China, creando una red con los países cercanos y que más o menos
en ideología están cercanos a ellos y que son países continentales que todos sabemos cuáles son, yo creo que Estados Unidos le conviene abrazarse de Europa y abrazarse de América Latina y otros países que tienen buena relación. Es decir, yo me mantengo con la buena relación que he mantenido con esos países y sigo avanzando en estrategia en otros países que realmente pudieran afectar el comercio mundial con Estados Unidos. Bueno, terminamos. Esteban, ¿cómo despedimos? Que Dios bendiga al pueblo dominicano. Hasta la próxima coloquio, el programa económico de la semana.